por humanidad, se siente triste por otras personas, más cuando hay niños de por medio. Creo que eso es un tema, pero también no olvidemos que es un tema de justicia. Bueno, es una pena que un expresidente tenga que pasar año y medio en prisión llevando un juicio por estos graves hechos de los que se le acusa. Pero bueno, eso pasa pues cuando uno llega al poder solamente buscando riqueza, buscando fortuna, ¿no? Es lamentable realmente. Los jueces tienen que tener esa libertad de no tomar decisiones por presiones políticas ni presiones mediáticas, ningún tipo de presión. O sea, sus decisiones deben estar bien fundamentadas. Yo entiendo que se han tomado esas decisiones porque deben estar considerando los fundamentos que le da la Fiscalía, ¿no? En todo caso, como se recuerda, a mediados de julio el juez Richard Concepción dictó 18 meses de prisión preventiva para la expareja presidencial tras atender la solicitud del fiscal Germán Juárez, quien alegó que existe riesgo de fuga o de demanda de asilo. Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala-Tasso y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Hasta el cierre de esta nota, el abogado Santiago Gastañaduy, quien ha asumido también la defensa de la expareja presidencial, manifestó que el equipo evalúa presentar un habeas corpus a fin de acelerar la apelación que presentarán ante la Corte Suprema. Muy bien, 9:18 de la mañana, estamos en vivo. Antes que me olvide, porque yo a veces me olvido algunas cosas, quiero agradecer a Demóstenes Terrones, agradecer a Aquiles Guerrero, jefe de producción de este canal, y a varias personas que trabajan aquí, a toda la gente que trabaja detrás de cámara, porque esta semana cumplimos un año conduciendo Política y Poder, un año produciendo programas para este canal. Lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo. Me ha ayudado a descubrir una zona de Lima a la que no venía hacía mucho tiempo, cuando era reportero así de calle, en otros canales, y tenía que venir aquí a los penales que están por aquí cerquita, o tenía que ver casos policiales o qué sé yo. Es un placer estar aquí, espero que sea 1 y 2 y 4 años más. Veremos que la suerte nos ayude. Muchas gracias nuevamente a todos. Bien, Enrique, continuamos con la política. Me asumo a tu saludo. Muchas gracias. En la gran Lima Este, ¿no? En la gran Lima Este, así es, y Lima Norte también. Gracias. Continuando con la política y con Alan García esta vez, él dio una declaración ante el Ministerio Público: a mí no me pagan, a mí no me da... O sea, ¿por qué resulta tan difícil creerle al expresidente Alan García? Porque, mira, no seas abogado y no te pongas en lo que quiero hacer es un análisis... En un plan muy formal, ¿eh? Es un análisis objetivo, ¿no? En el caso de Ollanta y en el caso de Nadine, porque la comparación viene a estos están presos, y es tanto los nombrados en Odebrecht por Alan o Keiko no están. Las cosas son distintas. Acuérdate que en el caso de Nadine, los elementos de prueba no solamente han sido elementos indiciarios, ya se han probado, y ellos mismos han reconocido y han generado una lógica convicción en el juzgado. Es una cuestión distinta. Entonces, los simples hechos de declaración, y tú en algún momento conversamos y eres testigo que la simple declaración no te genera ninguna responsabilidad. Es verdad. Yo he tenido la mala suerte de un funcionario de la municipalidad de segundo nivel, por echar la culpa a otros funcionarios, terminé siendo investigado y procesado. Tú, claro. 4 o 5 años, un caso archivado, sí, los estoy demandando tanto al fiscal y a este señor por daños y perjuicios. Correcto. Un señor ligeramente irresponsable, ¿no? Entonces... Pero bajo ese supuesto, los que hemos tenido esa situación, tratamos de ser por lo menos garantistas y objetivos. O sea, si es que hubieran elementos importantes adicionales de una comisión del Congreso o básicamente del Ministerio Público que concatena el hecho de que sea una declaración con algunos indicios, no es que haya un indicio exacto donde diga está el nombre de Alan García, el nombre de Keiko, no, sino que hayan indicios, otras declaraciones, otro tipo de fuentes de información. Sí, sí, que se cruce con otras fuentes. Estoy más que seguro que el doctor Pablo Sánchez mandaría, organizaría, mejor dicho, el Ministerio Público formalizaría la denuncia. Él es un profesor. Si es que no lo hace hasta ahora, ¿tú crees que correcto, es porque no hay un elemento probatorio? No hay un elemento de convicción, salvo el simple dicho. Un elemento de convicción. Hacía tiempo que no escuchaba ese término, es verdad.
es verdad, más que un elemento, hay más que elementos probatorios, a estas alturas de un proceso como el que se le va a seguir al presidente García, probablemente, se necesitan elementos de convicción para abrir un proceso. Claro, tú puedes iniciar una investigación con Claro. un indicio, o sea, como decir, tú puedes iniciar, los que nos miran, iniciar una investigación con un cabello. Un homicidio, inicias una investigación con un cabello. Chequeas el cabello, lo vigilas, de lo repente ese analizas. cabello de una persona que no era la víctima, Claro. y termina siendo un sospechoso. Así Ok, es. bajo esa lógica lo analizas. Y en un momento de repente ese cabello analizas que resulta que era la persona que era el novio, y ese novio terminó que compró un cuchillo de tal fecha. Entonces ya Así comienzas es, a armar, sumar así es. elementos concurrentes, posteriores Armar o la previos. telaraña, claro. Entonces, no se necesita, es verdad, una enorme telaraña de convicción para establecer una formalización, Ok. pero sí por una investigación. Pero para tener un sustento que el fiscal pueda precisar su argumento de acusación, tanto formalizar y acusar, y para que el juez te pueda amparar eso, tienes que tener por lo menos algo que te concatene y que sea lógico, como lo han tenido en el caso de Nadine y el caso de Toledo. Ollanta. Bueno, y en el caso de Toledo también, pese a que todavía no ha venido. Porque si no, ¿qué haces? El Ministerio Público termina siendo un elemento de persecución, un elemento fuerte, toda su institución se cae. Claro. Entonces, ¿y lo que vendríamos a hacer? Tendríamos que regresar después de 300 años de la Santa Inquisición. Sí. Claro, porque la Santa Inquisición, Claro, ¿qué claro. hacían? Esa era bruja. Ya está, Ese listo, hereje. vas para allá adentro. Lo mandaban a la hoguera o la ahorcaban, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Si no, ya seríamos Venezuela también, ¿no? También. Más o menos. Yo estoy Permíteme seguro de una cosa, compartir- Álamo, Dale, perdona. dale. Si existe eso, de repente el Ministerio Público lo que tiene está armando un paquete de elementos para que Para su que- potencia sí, de acusación ya sea tan entendí. fuerte que no haya forma que se desbarate. Claro, porque si la acusación, si estos elementos de convicción, si estos elementos probatorios o indiciarios no son buenos, eso se cae en 2 minutos. Vamos a ver otro reporte que ha hecho Diana Pachacama justamente sobre el tema de Alan García, lo que declaró, y ahí lo continuamos conversando. Adelante. Adelante, por favor, con el video. 9:23 de la mañana. Ya estamos, como siempre, aquí en Política y Poder. Adelante, por favor. Entre vítores y aplausos, el expresidente Alan García ingresó a la Fiscalía el último 1 de agosto, luego de que fuera citado por el Ministerio Público para declarar sobre su participación en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. La presencia del exmandatario en el recinto se extendió durante 3 horas, tiempo en el que respondió las interrogantes de los jueces como consecuencia de la investigación preliminar que se ha abierto en su contra. A su salida, García ratificó su inocencia y cuestionó el sobrecosto de la construcción de la línea 2 del Metro de Lima. El Consejo de Ministros aprobó el criterio de un proyecto de decreto de urgencia que fue publicado el día 28. Pero solo 4 meses después se convocó al concurso y 10 meses después, con 5 postores concursando, se otorgó la buena pro. Muy simple. A otros habrán podido comprar, pero a mí no. Muchas gracias. Al ser consultado sobre el tema, el congresista Javier Velázquez Quesquén defendió al líder de su partido. No es una cortina de humo para tapar el tema de fondo. Lo que está por salir es la sentencia revocando la prisión preventiva del señor Humala y su esposa. Como se recuerda, en Perú la Fiscalía investiga las coimas entregadas por Odebrecht que ascenderían a 29 millones de dólares. Según las investigaciones, el monto habría sido entregado en un periodo que comprende el gobierno de Alejandro Toledo, el segundo gobierno de García y el de Ollanta Humala. Como se recuerda, en Perú la Fiscalía investiga las coimas entregadas por Odebrecht que ascenderían a 29 millones de dólares. El monto, según las investigaciones, habría sido entregado en un periodo que comprende el gobierno de Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala. Desde el Congreso de la República informó para ustedes Diana Pachacama con las imágenes de Mario Víctor Herrera. Bien, señores, son exactamente las 9 de la mañana con 25 minutos, como siempre, en vivo. Hay que acotar algo que ha dicho Diana Pachacama en la última frase. Si uno saca cuentas, ¿tú qué piensas, Enrique? ¿No te parece medio que se quedó corta esa cifra al decir que son 29 millones de dólares? No, son mucho más, ¿no? Si Es calculas mucho todo el más. tema mira, solamente la inversión que se hizo, las concesiones en Lima Metropolitana,
más IRSA Sur, IRSA Norte, más todos los proyectos nacionales y regionales. Pero permíteme ir a una cosa mucho más... millones de dólares, ¿no? Permíteme ir a una cosa mucho más concreta. Miren, ténganlo en la cabeza mientras yo lo anoto acá en el papel, en la pierna de esta señorita. Toledo sería supuestamente 20 millones, ¿no? Nadine y Ollanta supuestamente 3, van 23. Este señor Cuba, el papá del futbolista, creo que 2. Ahí nomás hay 25. Y estamos hablando de ¿cuántos procesados va a haber por lo que pasa es que 300 me mencionaste tú estás calculando la coima distinto a la reparación civil. Cuidado. No. Hablan de 29 millones que se habría recibido de coima, dicen. Sí, pero es que a ver, para que los entiendan. O sea, si un funcionario recibe de coima 1 millón, no es que la reparación va a ser 1 millón. No, va a ser mucho más. No tiene nada que ver una cosa con otra. La compensación de la coima no implica la reparación. La reparación es sobre la base de lo que ellos, por ejemplo, generaron un perjuicio al Estado en la concesión. Si la concesión fue de 300.000 millones, ¿ya? Y resulta que si bien es cierto, ellos entraron, hicieron toda la obra, pero en el perjuicio del Estado en relación a lo que viene a ser, esos 300.000 millones era una finta, si no debieron ser 200, habían 100 millones. Ese es el perjuicio. Entonces ahí vas analizando. Correcto. Fuera de eso, no. Lo que pasa hay mucho más. Lo que pasa es que lo que se dice es, no se habla de reparación civil. Lo que se dice es, Odebrecht habría pagado 29 millones de dólares en coimas. Lo que yo digo es, si supuestamente se le dio a Toledo tanto, a Humala tanto y a Cuba tanto, que son los que más han recibido, y a otros un poco más, no da 29 millones, pues da por lo menos 80, 90. Claro. ¿No? Y tú me hablaste de unos 300 procesados. Sí, ¿Por qué tanto? La información que se está manejando es que existen 300 personas investigadas, hasta un poco más, en el tema de la corrupción de Lavajato y la corrupción del caso Odebrecht. Sí, claro. Entonces, o sea, Lavallato, por si acaso, es el macro, y dentro de eso está Odebrecht, que es una parte. Está Petrobras, están otras compañías. Van a comenzar a salir, y así como ha estado saliendo, pero la Fiscalía tiene un montón de nombres, un montón de sospechas, pero esas sospechas no las puede soltar por soltar. No, tiene que investigarlas primero. Entonces tiene que generar todo, por eso se va a Brasil, regresa, analiza y tiene que armar su carpeta fiscal con elementos obviamente probatorios mínimos que permitan en este caso generarle una posible valoración al juez para poder abrir investigación, o sea, y comenzar el proceso, ¿no? No le pregunto al futuro candidato a la Municipalidad de Lima, no le pregunto al político, sino le pregunto a la persona y al ciudadano. Enrique, ¿tú qué es que esto va a comprender a personas como Keiko Fujimori o Alan García, que es un poco la pregunta que te hice hace un rato? Al final, según tu olfato. Por la coyuntura política creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, al final por la coyuntura política creo que sí, ¿no? O sea, en un momento determinado, ¿qué tanto puede hacer que ellos puedan librarse de eso? Dependiendo exactamente qué cosa tenga la Fiscalía, ¿no? Y ayer se difundió, bueno, esto había ocurrido el viernes, que Alan García había dicho que se le había entregado a la ONG de su esposa, de su ex esposa Pilar Nores, o su esposa, no lo sé, si están divorciados, $35.000, que decía que era pues algo así como, es una tontería, es una ridiculez de dinero. Eso comprendería, eso tendría que ver con, como abogado te pregunto, con un delito. Es decir, ¿importa que sea $1 millón o que sean $2.000? No interesa el monto, ¿no? En relación a un cohecho o en relación a un delito peculado, dependiendo del funcionario. Pero aquí lo importante es saber exactamente la persona que imputas. Si tú imputas a una persona, claro, si imputas o atribuyes a una persona una responsabilidad penal, primero hay que saber si esa persona es funcionario público, si encaja dentro del tipo penal. Si no es funcionario público, no cabe. Nada. O sea, la señora Pilar no era funcionaria pública, ¿no? A ver, me parece muy interesante lo que dices. En ese esquema, claro, Pilar Nores no era una funcionaria pública, por lo tanto Odebrecht puede donarle un dinero a su ONG. Sí. Cuando Nadine Heredia recibió ese dinero todavía no era funcionaria pública. Sí, lo que pasa es que ahí el tema es distinto, hay lavado de activos. Ahí no hay un tema de, ahí no están hablando un tema... Qué bueno que se aclara, porque yo no tenía claro ese punto. O sea, ¿por qué en el caso de Pilar no es lavado de activos? No, porque ahí lo que están precisando es una entrega, y obviamente si es que hay algo raro, algo ilegal, tendrían que por lo menos establecer primero la persona. Si esta persona es funcionario, descartamos si es funcionario. Si no es funcionario, establecemos si es que eso es un lavado de activos.
Ahora, si lo tiene totalmente declarado, sin ningún asunto debajo de la Ya manga, lo no hay entendí. agenda, Ya. está declarado, ha entrado A a sus ver, contabilidades, no hay ya, ningún permíteme, tema. porque a mí me gusta siempre aclararle al televidente que a veces sabe menos que los invitados que están aquí. Es decir, si Odebrecht le da $35.000 a la ONG de Pilar Nores y eso pasa por un banco, pasa por un